Lección número 3. Satanás está sujeto a la autoridad de Dios. El texto central dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. El pensamiento central: en medio de la adversidad, el creyente no puede perder de vista que Dios es soberano. Dios es quien pone los límites. Nuestra lectura bíblica va a estar en Job capítulo 2, versos del 1 al 10. Dice la palabra: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Los objetivos de esta lección son entender quién es Satanás y cuáles son sus límites. Comprenderán cuán terrible y poderosa es la cobertura de Dios para el creyente. Comprenderán la importancia del cuidado al hablar en medio del dolor del prójimo. Entenderán que en medio de sus pruebas no todos comprenderán sus sufrimientos, y reflexionarán acerca de cuál verdaderamente es el motivo de su servicio a Dios. El bosquejo de la lección es Satanás ante Dios: quién es y cuáles son sus límites, las cualidades de Job, la acusación de Satanás, la prueba de Job, su enfermedad, el dolor no comprendido y cómo estamos hablando frente a la adversidad de nuestro prójimo. Ese es el bosquejo de la lección del día de hoy. Te invitamos a conectarte luego a nuestro video en YouTube. Dios te bendiga. Porque para siempre es su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para darte gracias. Gracias porque en esta mañana podemos estar en tu casa de adoración para alabar y bendecir tu nombre. Presentamos esta escuela bíblica delante de ti, Señor, para pedirte que tú te glorifiques de manera especial y que nos bendigas, Señor. Háblanos a través de tu palabra y que la misma sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén. La lección número 3. Satanás está sujeto a la autoridad de Dios. Si usted va, yo no entré por la puerta principal, perdónenme las hermanas, pero era que estaba haciendo otras cosas por allá y entré por allá. No me cogí la temperatura ni nada. Se me olvidó. Tony, por favor, deme los espejuelos en esa cartuchera roja. Amén, gloria al Señor, aleluya. Rompí el protocolo yo hoy. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos leyeron la lección de esta mañana? Amén, pocos amenes, pero ahí estamos, ¿verdad? El texto central de esta lección dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. El pensamiento central dice que en medio de la adversidad el creyente no puede perder de vista que Dios es soberano. Dios es quien pone los límites. Amén. Dios es quien pone los límites. Y la semana pasada, ¿verdad?, mencionamos algo de Job, comenzamos una lectura de Job, y hoy pues vamos a hablar un poquito, añadiendo a ese tema, sobre cómo Satanás está sujeto a la autoridad de Dios. Recuerde que no estamos exaltando la figura de Satanás. ¿Qué estamos haciendo? Describiéndolo para que usted conozca quién es quién. Su enemigo. Amén. Aquí no le estamos dando alabanza ni gloria, sencillamente le estamos enseñando cómo usted se va a defender de las acechanzas del enemigo. Así que
Gloria al Señor. En los objetivos de esta lección, gloria a Jesús, usted tiene que entender quién es Él, cuáles son los límites de Satanás. Dijimos ya que Él no es omnipresente, que Él no es ¿qué? Omnisciente, y que Él no es ¿qué? Omnipotente. Amén, gloria al Señor. Así que gloria al Señor, aleluya. Ya sabemos que el enemigo no tiene las mismas características ni los atributos de Dios. Amén. No los tiene, amén. No le dé más poder al diablo, porque él no tiene el poder es de Dios. Amén. Y vamos a comprender cuán grande es la cobertura de Dios, porque esta lección es bien particular, es un evento único en la Biblia que se da respecto a cómo Dios permite la intervención de Satanás en la vida de un hombre que teme a Dios. Amén. Y en ciertos momentos dados, pues el enemigo va a ir a pedirnos, amén, gloria al Señor, delante de la presencia de Dios para zarandearos. Fíjese que le dijo a Pedro: el diablo os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Usted sabe lo que es zarandear, mira, hacerle así. Amén. Y al enemigo a veces le pide permiso a Dios ¿para qué? Para zarandearnos como trigo, a ver de qué calidad estamos hechos, hermano. Así que debemos entender eso, ¿está bien? Vamos a comprender la importancia del cuidado al hablar en medio del dolor del prójimo, hermano. La prueba suya no es la misma prueba mía, ¿saben? Todos tenemos diferentes circunstancias en la vida. Quizá lo que me afecta a mí no lo afecta a usted. Quizá lo que lo afecta a usted no me afecta a mí, ¿verdad? Cada uno tiene sus pruebas, sus dificultades y sus particularidades en general. Pero en medio de las pruebas no todos comprenden el sufrimiento, el dolor, pero Dios nos da la victoria y vamos a entender cuál es el motivo de nuestro servicio a Dios. En esta lección vamos a ver la primera parte, gloria al Señor, aleluya. Hubo un error ahí en el expositor, ¿verdad? Que pusieron la tercera parte, pero que es la introducción que comienza y vamos al desarrollo de la lección. En el capítulo 1, ¿cómo nos dice que era Job? Vamos a ver, vamos al capítulo 1 un momentito para la introducción. Dice el capítulo 1 de Job: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre ¿qué? Perfecto, ¿qué más? Recto, ¿qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. La hermana Ángela me lo ha dicho de memoria me lo dijo la hermana Ángela. Muy bien, gloria al Señor. Este hombre le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Recordemos que Job está en el tiempo de los patriarcas de Abraham, ¿verdad? No hay una relación entre estos personajes en la Biblia, pero se entiende que Job era un patriarca en el Antiguo Testamento. Amén, gloria al Señor. Así que la vida de Job era una vida de un hombre rico, porque aparte de todas las cualidades que tenía delante de Dios, era un hombre millonario. En términos de riqueza, la riqueza se medía por lo que usted tenía, por cuántas vacas, cuántos, ¿verdad?, animales usted tenía. No es como hoy que se mide por otras cosas. Pero Job era sumamente rico. O sea, no es pecado ser rico. Abraham era ¿qué? Rico. ¿Verdad que sí? ¿Quién más era rico en la Biblia? Pues hay unos cuantos personajes que tenían muchas cosas. Salomón, riquísimo, ¿verdad? José fue gobernador de Egipto, así que no es pecado ser rico. Lo que no se puede es poner ¿qué? El amor en la riqueza, para que después no vengan ciertas personas a tocar la puerta y se lo quieran llevar, ¿verdad que sí, hermano? Amén, gloria al Señor. Así que tenía muchas posesiones, pero ¿cuál era la diferencia de Job? Su confianza estaba ¿en quién? En Dios, en el Todopoderoso, y se esforzaba por agradarle. Fíjense que la Biblia nos dice en el capítulo 1 que sus hijos hacían banquetes y fiestas. ¿Y qué hacía Job? Ofrecía sacrificio. ¿Por qué? Por sus hijos, por si habían pecado. ¿Cuántos de ustedes oran por sus hijos que no le conocen al Señor? ¿Verdad que sí? Y esa oración, ¿qué hace? Cobertura sobre sus hijos, ¿verdad? Para que Dios los guarde, los libre en el camino, porque están pasando tantas cosas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y oramos por nuestros hijos para que Dios los cubra bajo sus alas. La meta de Satanás siempre es que usted, en medio de la prueba, se aparte de Dios. ¿Sabe? ¿Usted sabía eso? Satanás va a hacer todo lo posible
por poner en su mente pensamientos negativos y contrarios a la palabra de Dios para que usted se aparte del camino de Cristo. Por eso es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y todas las huestes malignas de maldad, ¿verdad? El diablo se tiene que sujetar a la voluntad de Dios porque es un ser creado. Él es espíritu, pero es un ser creado. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver en esta primera parte los versículos del 1 al 6 que nos dice la palabra del Señor. Lo tenemos, hermano. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Hablamos la semana pasada que Satanás es un espíritu. Satanás obraba dentro de los límites que Dios le permitía. Por lo tanto, todavía está sujeto a la soberanía de Dios. Por allí se coló, ¿verdad? En el primer capítulo nos mencionó que hubo una reunión y allá llegó él, pero el Señor, ¿qué sabía? Dios sabe que distinguir a Satanás. Dice, por ahí hay uno, ajá, ¿qué tú haces aquí? ¿Quién te invitó? ¿Verdad? Porque él es espíritu, y usted tiene que saber que los espíritus vuelan, ¿verdad que sí? Y pueden llegar a muchos lugares, no son como nosotros que tenemos que montarnos en un carro, en un avión, en un tren, en un caballo, para transportarnos. Los espíritus vuelan, viajan a la velocidad de la luz. Amén. Pero el Señor, eso es algo que usted tiene que entender, que el espíritu traspasa esa pared. ¿Recuerda cuando Cristo resucitó? ¿Qué hizo Cristo? Entró bien feliz por la pared. Usted dirá, pero ¿por qué no entró por la puerta? ¿Por qué Cristo hizo eso, hermano? ¿Por qué Cristo hizo eso? Estaba glorificado ya. ¿Por qué Cristo hizo eso? Porque quería hacerle saber a sus discípulos que su cuerpo había sido transformado y glorificado, y que tenía los atributos de un espíritu, de un ser espiritual, de una divinidad, porque era el Hijo de Dios. Amén. Esto está claro, ¿verdad? Entonces, Dios está en todo lugar. Ante él el poder del diablo es limitado, pero Satanás ejerce su influencia en este mundo y ejerce su dominio sobre los incrédulos que habitan en él y los mantiene engañados con sus mentiras. Dice Juan 8:44 que él es el padre de toda mentira, porque él es mentiroso desde el Edén, desde el principio. ¿Engañó a quién? A Adán y a Eva. Eva primero y después a Adán, o como en el orden que usted lo quiera poner, ¿verdad? Los engañó. Porque esa es la misión de Satanás, engañarte. Venderte las cosas bien bonitas para después que, ay, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. ¿A quién le dijo el diablo esas palabras? Estaba dando lo que no era de él, porque de Jehová es la tierra y ¿qué? El mundo. El hombre en la esfera del mundo. Lo que es de él es lo material, las riquezas, la fama. Gloria al Señor. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice aquí, Adán y Eva sucumbieron a la tentación, ¿verdad? Originada por Satanás. Pero gracias al sacrificio de Cristo se destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nosotros hemos vencido al enemigo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Dios le ha dado a la iglesia ese poder. ¿Cuántos tienen ese poder? Sobre toda la fuerza del enemigo. Vení escuchando al pastor que predica, ¿verdad? Que escucho por las mañanas. Que la iglesia tiene que retomar el poder espiritual, hermano. Gloria al Señor. Que tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo. Que tenemos que buscar del Señor. Que tenemos que tomar esa fuerza que tiene la iglesia. Amén. Porque no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? La iglesia no va a vencer a través de un gobierno, la iglesia no va a vencer a través de un sistema cultural, la iglesia no va a vencer a través de nada de eso. La iglesia vence por medio del poder que le da el Espíritu Santo y la sangre de Cristo que nos limpia ¿de qué? De todo pecado, y la palabra, obedecer la palabra, hermano, aleluya. Y en este verso 1 dice que Satanás se presenta por segunda vez delante de Dios. Amén. En otros pasajes se revela como nuestro adversario que sí tiene acceso a Dios y es nuestro acusador, el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis.
Porque el diablo, yo le dije la semana pasada que es un chismoso. Que todo lo malo que usted hace, ¿a quién va a decírselo? ¿A quién va? Ah, vaya, mira, por allá yo vi a fulano haciendo una maldad. Ah, yo lo vi. Amén, pero ahí está Cristo, que es nuestro abogado, y si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, ¿qué hace Cristo? Nos perdona. Qué lindo es el Señor. Dice ahí que llegó ante la presencia, delante de Jehová. Y el verso 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué otra cosa yo le dije de Satanás la semana pasada y la antipasada? Que no está en dónde. ¿Dónde no está Satanás? En el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás no está en el infierno? Porque es que espíritu. ¿Y los espíritus qué? Se atormentan. Él no está sentado en la puerta del infierno empujando con el tenedor ese que lo ponen, ¿verdad? Por allí él no se asoma. Él está, mire, rodeando la tierra porque no tiene una morada como tal. Andando de rodear la tierra y tiene que estar bien cansado, ¿verdad? De estar dando vueltas. Gloria al Señor. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, verso 3, que no hay como él, otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Fíjese cómo Dios describe a Job. Qué lindo. Qué lindo que el Señor hable de nosotros, ¿verdad? Amén. Dice, no hay otro como él en la tierra. Varón que perfecto y qué más. Y recto delante de la presencia del Señor. Amén. Dios conoce a cada uno de nosotros. Job lo sabía muy bien, pues decía, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Amén, gloria al Señor. Y dice, tenemos a un hombre que se ha esforzado por agradar a Dios, que se ha esforzado porque sus hijos sirvan a Dios, que se ha esforzado por cubrir a sus hijos con la oración. Porque como yo les digo siempre, no importa cuán grandes sean sus hijos y cuán lejos estén, y cuánto se aparten de Dios, usted no deje de orar por ellos. Amén. No deje de orar por sus familiares. Cúbralos siempre en oración para que Dios los rescate. En algún momento vendrán al Señor. Amén. Gloria al Señor y le van a dar esa gran sorpresa. Gloria a Dios. Job era un hombre espiritualmente maduro y llevaba una vida completamente honrada ante los hombres porque dice que era recto. La paciencia que tenía Job describe la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, y la Biblia da testimonio de su paciencia, porque en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Satanás, dale, tócalo, pero no toques su alma, ¿qué hizo el diablo? ¿Qué fue a hacer el diablo? Amén, gloria al Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás? Aleluya. Pues mire, le mató los hijos. ¿Qué más le quitó? Los ganados. Envió a los sabeos, ¿verdad? Y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapó uno para dar la noticia. Otro dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Fíjese que dice fuego de Dios, pero ¿de quién era ese fuego? De Satanás. El enemigo por allá lanzó, ¿verdad? Y destruyó todo lo que Job tenía. Y por ahí los caldeos siguieron hablando y mataron a los criados, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su vestidura y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo en el verso 21 del capítulo 1, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios que despropósito alguno. Fue una tragedia. Usted sabe lo que es perderlo todo. Cada vez que yo veo una noticia de estas que se incendia un hogar, qué triste, ¿verdad? Perderlo todo y empezar de cero. Amén. Y no por un incendio, también por otras cosas podemos perder el hogar, una inundación. Es tan triste uno ver esas imágenes, porque usted se esfuerza por su casita, ¿verdad, hermano? Y usted está ahí luchando por esa casa y pues lamentablemente a veces pasan cosas
que hacen que perdamos todo. Aquí fue el diablo el que se lo quitó. Y Job en todo eso no atribuyó despropósito alguno a Dios. Mire, en el expositor nos da unas características, no sé si ustedes las tienen en la parte B, no sé si lo tienen numerado 1, 2, 3, 4. ¿Tienen esos numeritos ahí en la primera parte? La letra B. Dice ahí, número 1, Job era recto. ¿Tienen esos numeritos? En la primera parte de la clase. Como manto y diadema era mi rectitud, Job 29:14. Número 2, era temeroso de Dios y apartado del mal, lleno de sabiduría e inteligencia. Usted lee el libro de Job y es uno de los libros más exquisitos de la palabra del Señor, ¿verdad? Este conflicto de por qué los justos sufren, ¿verdad? ¿Por qué los justos sufren, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué pasamos por pruebas? Porque somos humanos, número 1. ¿Y por qué más? ¿Por qué pasamos pruebas, dificultades y todo eso? Porque la Biblia dice que a pesar de muchas pruebas y tribulaciones, a través alcanzaremos ¿qué? El reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Así que, número 3, Job era fiel a su esposa. Número 4, era un excelente amigo, enseñaba mucho, fortalecía las manos débiles, al que tropezaba enderezaban sus palabras y él esforzaba las rodillas que decaían. Todas estas características las sabemos por los discursos que tiene el libro de Job y luego que sus amigos, ¿verdad?, empiezan a hablar con él e interactuar con él, Elifaz, el otro y el otro, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Al final, hermano, dice la palabra que Job, gloria al Señor, se le quitó la aflicción cuando oró por sus amigos. Porque sus amigos fueron ¿a qué? ¿A qué fueron los 3 amiguitos de Job? ¿Ah? Supuestamente a consolarlo, pero empezaron a decirle que tú eres el culpable, te pasó por esto. ¿Verdad que cuando pasa una situación, rápido buscamos la razón de por qué pasó? Mira, tuviste ese accidente porque por esto, por aquello. Mira, te enfermaste por esto, por aquello, por lo otro. Mira, te pasó esto, por esto, por aquello, por lo otro. ¿Verdad? Siempre buscamos cómo justificarlo, buscar una razón por la cual nos pasan las cosas, pero las cosas pasan, hermano. A veces no hay ninguna razón porque nos pasan las cosas, hermano. Físicamente hablando, a veces hay cosas que nos pasan porque no las buscamos, pero cuando pasan las cosas sin que nosotros las busquemos, porque aquí nadie pidió que viniera un huracán categoría 5, ¿verdad, hermano? ¿Usted no? ¿Usted planificó eso? ¿Usted no planificó que hubieran terremotos en Puerto Rico, verdad que no? ¿Usted no planificó que viniera una pandemia, verdad que no, hermano? Usted tenía el pasaje comprado del crucero y de todo y tuvo que cancelarlo por la pandemia, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Qué les pasó? ¿Alguno? Amén. Porque eso no lo determinamos nosotros, el mundo, ¿verdad? Eso lo determina Dios. Y este país ha venido pasando por pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, pero no se arrepiente de sus pecados y sigue habiendo violencia y se sigue matando a la gente en las calles y todas esas cosas. Bueno, vamos a volver acá, que me emociono. Mire, 5. Se podría pensar que Job era un juez, era un hombre muy respetado y serio. Él decía, si me reía con ellos no lo creían, porque recuerde que en el tiempo bíblico los patriarcas tenían una función casi de gobernante. Los ancianos de Israel eran como gobernantes, ¿sabe? Y lo que ellos decían era respeto y autoridad. No sé en su tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes eran jóvenes, siempre había una persona de respeto en la comunidad, ¿verdad que sí? Usted decía, allí vive fulano de tal. ¿Ah? Era en otros tiempos, ¿verdad? No, todavía queda gente recta que puede decir, no, allí vive fulano que ha sido un hombre, ¿verdad? Serio, respetuoso, una mujer de Dios, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hay gente seria todavía en este pueblo, en este país, gloria al Señor, que pues la gente los reconoce, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Yo me río porque donde quiera que yo me meto, yo pierdo mi identidad. ¿Sabe por qué? Porque no me conocen por Aida. Tú eres la nena del pastor, la hija, porque la nena dejé de hacer hace tiempo. Tú eres la hija del pastor. Y entonces yo digo, sí, mi papá, ya usted sabe. Pues pierdo, no, bueno, aunque esa es parte de mi identidad, ¿verdad, hermano? Pero la gente no me conoce por Aida, ¿me conoce por qué? Por la hija del pastor de la loma, ¿verdad, hermano? Aidita, no, Aidita me dice en el trabajo.
Y la familia me dice ida. Bueno, el 6, libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Él daba alegría al corazón de la viuda, era ojos al ciego y pies al cojo. Era fiel a Dios, se cuidaba de no poner su esperanza en el oro y de no adorar al sol, la luna, pues decía él, habría negado al Dios Todopoderoso. Ahí nos da todas las citas bíblicas. 8, no se alegraba del quebrantamiento del que lo aborrecía. 9, el forastero no pasaba fuera la noche y sus puertas abría al caminante. Todas estas características las tenía Job. El sufrimiento no siempre es una consecuencia de desobediencia, hermano, de malas decisiones. Como hemos podido ver, aún con todas esas cualidades, Job no estuvo exento del mismo. Tanto al creyente como al no creyente puede llegarle la adversidad. Un diagnóstico de cáncer, ¿verdad que es adverso? Y usted se cuidó y usted nunca pensó quizá que le iba a dar, el Señor reprenda, no le dé aquí a nadie. Pero puede pasarle a un familiar suyo que usted diga, pero salió con cáncer, ese hombre que busca de Dios, esa mujer que busca de Dios. Amén. Una de las cosas que yo siempre me cuestiono y pregunto, ¿verdad? ¿Cómo a los hombres y las mujeres de Dios les ataca esta enfermedad del Alzheimer? ¿Por qué es tan triste, hermano? Van perdiendo la memoria, van perdiendo la capacidad. Gente que siempre fue recta, gente que siempre fue buena, de momento empiezan a cambiar de carácter. Pueden hablar hasta palabras soeces porque eso es parte del proceso de la enfermedad, ¿sabes? El Alzheimer es como un gusano que se mete en el cerebro y lo va descomponiendo hasta que reduce a la persona a una cama y le quita todas las funciones vitales del cuerpo, deja de tragar, deja de hacer todas sus funciones hasta que finalmente llega a la muerte. No ha habido explicación ni cura para esta enfermedad, hermano, pero tenemos que orar por los pacientes de Alzheimer y sus cuidadores. Porque es bien agotador cuidar a una persona con esta enfermedad. Usted tiene que estar todo el día detrás de la persona, ¿verdad? Detrás de la persona y pendiente que no se le escape. Amén. Pendiente que no haga algo, ¿verdad? Gloria a Dios. Tantos ancianos que viven solo en este país y tantos accidentes que están habiendo, ¿verdad? Pues porque pierden las capacidades mentales para poder actuar, hermano. Oramos al Señor para que esa enfermedad, ¿verdad? El Señor obre y venga algún alivio, algún remedio para controlar ese mal. Amén, hermano. El verso 4 y 5, ¿qué nos dice? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás no se quedó solo con el hecho de haberle arrebatado la vida a los hijos de Job, ni de haberle quitado sus cosas. ¿Qué va a hacer ahora Satanás? ¿Lo va a tocar qué? Le va a tocar la carne, le va a tocar la piel, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Aleluya. El diablo anhela más que nadie en el mundo que personas que sirven a Dios con devoción se rebelen en su contra, tal y como lo hizo él. Amén. Satanás le dice a Dios, él te va a blasfemar. Ya le quitaste todo y sigue alabando a Dios. En medio de la prueba, aunque usted lo pierda todo, no blasfeme el nombre de Cristo, ¿verdad? No se enoje con el Señor. Siempre preguntamos por qué, porque somos humanos, ¿verdad? Pero usted, que nos falte todo menos su presencia. Amén, gloria al nombre del Señor. En el verso 6, vemos que Dios autoriza al adversario. ¿Qué hace en el verso 6? Jehová le dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí viene la parte difícil, ¿verdad? No importa que la enfermedad venga a ti, la cobertura de Dios debe estar sobre tu alma. Una persona encamada se cuestiona su existencia. Se cuestiona si valió la pena servir a Dios. Yo he visitado ancianas creyentes que me dicen, yo di mi vida por el Evangelio y mira dónde estoy tirada. Es duro, ¿verdad, hermano? Usted va a ir a una anciana a decir eso. Yo era la que miraba a la iglesia patas arriba y mira dónde estoy. Fuerte. Usted no encuentra palabras de consuelo para esa persona. Porque usted dice, Dios, te di mi vida, te lo di todo. Y ahora estoy en esta aflicción. Pero Dios en medio de ese proceso también se glorifica, amén. Y pretende que tú en medio de esa enfermedad le des la gloria y la alabanza al Señor.
y te mantengas firme al Señor. Por eso es importante que a los hermanos que se van o están enfermos, encamados, usted vaya con palabras de aliento, no le vaya a contar las noticias del país. Vaya, cántele corito, léale la Biblia, hable de la palabra, póngale música cristiana, pero no vaya allí a darle problemas, no vaya a contarle su chisme, no vaya allí a llevarle consuelo, liberación, cántele, cántele. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo me acuerdo que cuando nuestra hermana Carmen Maldonado estaba, que me dijeron, mi hermano me llamó y me dijo, tienes que ir a verla. Yo dije, voy a ir. Y salí de mi trabajo y llegué a la casa de la hermana Carmen. La hermana Carmen ya no reconocía nada, ¿verdad? Los que la vimos en ese momento último fue bien fuerte, porque una mujer que de la noche a la mañana, ¿verdad? Fue bien duro, bien duro. Y yo le dije, Carmen, yo te voy a cantar. Y empecé a cantar Carro de Israel y su gente de a caballo. Yo no sé si ella lo escuchó, porque el último que pierde un paciente es el oído. Pero le dije, agárrate del Señor y vete con el carro de Israel. Vamos a cruzar el Jordán. Vamos a cruzar el Jordán. Hermano, yo le digo esto con el corazón. Esa misma noche la hermana partió con el Señor. Le dije, agárrate de Dios y cruza el Jordán. El manto nos ha llegado para cruzar el Jordán. Y ella cruzó el Jordán y está en la presencia del Señor. Pero es bien difícil, hermano, en esos procesos. Uno no sabe ni lo que va a decir porque uno quiere consolar a la familia y uno, ¿verdad? No hay palabras, hermano, gloria al nombre del Señor, pero ella descansa en la presencia del Señor. Así que cuando usted visita un enfermo, llévele gozo, llévele alegría. La familia está triste, está descongojada, está acongojada, pero usted vaya y lleve el consuelo de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Verso 7, entonces.